En cuanto a la biografía de Meyer Pirman, él era de descendencia judía, nació en Edimburgo y a los 14 años se licenció en francés. Sirvió de intérprete del ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial en Francia. Fue hasta 1915 que él emigró a Nueva York, se convirtió al Evangelio y recibió el bautismo del Espíritu Santo. En 1927 se graduó en el Instituto Bíblico de Springfield, Missouri, y en ese mismo año se unió a su facultad. En 1927 se casó con Irene Grave. Fue un gran teólogo, muy destacado por cierto, quien dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y dejó un gran legado en sus libros. Este libro que nosotros conocemos como Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Pirman, en un principio salió en su versión inglés y se llamó Knowing the Doctrines, es decir, en su traducción en español, Conociendo las Doctrinas. Meyer Pirman hace un resumen acerca de todo lo que es la teología sistemática en 12 doctrinas, como lo presenta los 12 capítulos de su libro. A estas 12 doctrinas se le conoce como doctrinas cristocéntricas o el sistema de doctrina, las cuales Meyer Pirman habilidosamente menciona en su libro. La primera doctrina, bibliología o las escrituras. La segunda doctrina, teología o el conocimiento de Dios, la doctrina de Dios, a la que nosotros conocemos como doctrina pura también. En el tercer capítulo él presenta la angelología o la doctrina de los ángeles. En el cuarto capítulo presenta la doctrina del hombre o antropología. En el quinto capítulo presenta lo que es la doctrina de amartiología, armatia o armatía, que significa pecado, es decir, la doctrina del pecado. En el capítulo 6 presenta lo que es al Señor Jesucristo y lo presenta como Hijo de Dios y como Dios. En el capítulo 7 vemos nosotros la doctrina de la expiación. En el capítulo 8, la doctrina de la salvación, o conocida con el término teológico soteriología, de donde soter significa salvador, soterios significa salvación. El capítulo 9 habla acerca de la sanidad divina. El capítulo 10 acerca de la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. El capítulo 11 habla acerca de la eclesiología, término teológico con el que se conoce la doctrina de la Iglesia. Y finalmente en el capítulo 12 se menciona lo que son los acontecimientos finales. Por esto, el término teológico debe de entenderse como escatología. Bien, este es un panorama general de lo que son el sistema de doctrina que presenta Meyer Pirman en su libro. En este caso, haciendo un pequeño resumen de los primeros capítulos, en el capítulo número 1 de las Escrituras o Bibliología, vemos nosotros que Meyer Pirman presenta la necesidad y la importancia de las Escrituras. Habla también acerca de la inspiración de las Escrituras y la verificación de ellas, entendiendo que en el primer capítulo habla Meyer Pirman habilidosamente de cómo los dos instrumentos de la revelación y de la inspiración de Dios fueron utilizados por Dios para enviar las Escrituras o la palabra de Dios al hombre, para que luego ésta tuviese que ser expresada en su forma escrita. De esa manera, el capítulo 1 menciona cómo las Escrituras son importantes para el ser humano y revelan el plan de Dios para el mismo. En el capítulo 2, que es
el tema de Dios o de teología, se habla primero acerca de todas aquellas concepciones acerca de la existencia de Dios. Se entiende también de que el tema de Dios nosotros lo vemos como doctrina y no solamente como una teoría de la creación, sino que se acepta como doctrina dentro de lo que es la comunidad cristiana. Y esto es un aporte bien importante para los que estamos estudiando teología, para poder presentar o dar por hecho que sí existe un Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que en recurrencia también el ser humano fue creado, tal como lo muestra la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 26, a semejanza de Dios. Vemos también la naturaleza de Dios. Ahí vamos a ver lo que son los atributos. Para estudiar a Dios, vamos a estudiar también los atributos internos, los atributos externos o atributos activos y los atributos morales de Dios. En el capítulo 3 vemos nosotros lo que es angelología. ¿Y qué es la angelología? Sino el estudio de los ángeles. Aquí vamos a estudiar dos apartados. Primeramente, los ángeles de Dios, y va a haber un subtema acerca del estudio de los ángeles caídos. Dentro de los ángeles de Dios vamos a estudiar como clasificación y no por jerarquía, a diferencia de los ángeles caídos, que ya la Biblia habla acerca de los ángeles caídos como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Ahí sí vemos nosotros una jerarquía, mientras que cuando se habla de los ángeles de Dios se menciona su clasificación en función de su obra. Muy bien. También vamos a ver un apartado acerca de lo que es Satanás. Obviamente, pues el primer ángel caído, el primer ángel que desobedeció o promovió, según algunos teólogos, la desobediencia en contra de Dios en el reino de los cielos. Vamos a ver también algunas teorías y vamos a ver la diferenciación de los ángeles caídos en su función. Por ejemplo, cuando estos están influenciando, cuando están sobre la posesión espiritual, la Biblia les declara a ellos como espíritus inmundos, mientras que estos mismos ángeles caídos, cuando están en ejecución, desarrollando falsas doctrinas, errores doctrinales, la Biblia se les conoce o les da a conocer como demonios. Por eso es importante que vayamos haciendo esa diferenciación y podamos nosotros entender un poquito más de lo que es la angelología. En el cuarto capítulo vamos a ver a lo que es la doctrina del hombre. En la doctrina del hombre vamos a ver su origen. Por supuesto de que vemos nosotros que Dios Todopoderoso creó al ser humano. Y así vemos la primera parte del estudio del panorama de lo que sería la teología sistemática por Meyer Pirman.